No hay duda. Enseguida voy a dar el paso a la comisión. En el siguiente orden, eh, voy a dar la palabra al profesor Ricardo Lever, que actúa como informante número 2 de sala. Enseguida, la profesora Claudia Cataldo, como informante 1, y finalizaría esta ronda de preguntas, consultas, con el profesor Edwin Roja, que fue su profesor guía. Don Ricardo. Sí, bien. Muchas gracias, Matías, por la presentación. Se ve que es bastante rica en elementos y en investigación a primera vista, ¿no? Aparte que yo conozco también tu sagacidad, tu afán, todo eso lo he podido vivenciar cuando tú venías a los seminarios, ¿no? A los cursos míos. Quizás yo, más que nada, hay como un alcance que me interesa cuando tú hablas de Hieronymus Bosch. Claro, Sí, es muy interesante lo que tú dices, se abría el retablo precisamente para Pascua. O sí. sea, ahí, porque ahí, claro, ahí culminaba, podría uno decir, culminaba lo que es un rito pagano, ¿no? Exacto. Eh, y quizás eso es bien importante. Pero algo quedó, fíjate, me quedó pendiente, eh, el tema del cuerpo. Yo sé que tú en eso también has indagado. Quizás que solamente eh, dijeras en pocas palabras cómo ves tú el cuerpo dentro de la obra, Pen- pensando en que proveniente de la Edad Media, bueno, el cuerpo, el tratamiento del cuerpo en la Edad Media, yo me imagino que tú habrás indagado, ¿no? Sí. Que era lo pecaminoso, lo sucio, Lo decadente. lo que había, claro. Y Justamente, después llegando al Renacimiento, sí, sí. porque... ujú, Justamente en base a eso, esa idea del tema del tratamiento del cuerpo, y un poco intuitivamente, en mis primeros trabajos de la universidad yo expuse el cuerpo, mi propio cuerpo, a la intemperie, al medio. Recuerdo la primera exposición de profesor Paté, profesor Mario Ibarra, el cual ujú. yo quemé una obra estando torso desnudo, exponiéndome a los medios. Lo mismo fue en La Perrera, donde me senté enfrente de todo todas las personas, todos los presentes, para que ellos lanzaran o a mí o al fondo bombas de pintura con color, ¿no? Entonces, la idea era Ujú. exponer el cuerpo y trascender. Eh, Incluso, si no me equivoco, un papa dijo que el cuerpo era decadencia, era mierda, resumen cuenta. Pero en el Renacimiento, como usted bien dice, el concepto cambia y volvemos a entender que el ser humano es el centro de la creación. Lamentablemente eso ha llevado a la decadencia ecológica que tenemos hoy en día, pero entender que si nosotros somos una especie consciente, bueno, la conciencia lleva a que nosotros, nuestra corporalidad es el centro. Y la búsqueda del conocimiento y del placer personal debería ser aquello que nos conduzca, que nos dirija. Ahora, sí, hay que entender también, y con esto ya termino, que la única forma que tenemos de experimentar la obra de arte es a través de nuestro cuerpo. Y cuando uno siente lo que los románticos llamaban el tremor, esa inquietud en el estómago que uno no sabe qué está diciendo, qué está sintiendo, pero algo me está entregando esa obra. Ya sea una estampita de este tamaño, como justamente como Saturno devorando a su hijo, que tiene como 1 metro por y tanto. De hecho, era una pintura mural. Entonces, eso es la interacción con el cuerpo, exponer el cuerpo a un medio y así, bueno, activar otros mecanismos para vivenciar, para tener una experiencia estética. Sí, mira, algo bien, gracias, mira, algo bien, bien breve quizás, ¿no? Tú mostraste un retablo, ¿no? Yo digo retablo, ¿no? Sí, son Ex retablos. voto Exvotos, sí. del 2018, ¿no? Y yo quedé pensando, claro, al final hay una frase que parece que es mata, ¿no? Mate, ¿no? Mata. Mate. Hagamos templos, ¿no?
¿Sí? Es mi seudónimo con lo que firmo, Mate. Mate. Claro, Pero también eres tú. es un juego de Eres palabras, tú. claramente. Porque decía mate, entonces yo dije, debe ser mata, dije yo. No, Pero yo buscaba cuándo dijo mata eso ya. Pero en todo caso es interesante es un juego de palabras, porque de hecho. este retablo se pueden ver ojivas, así, Sí, unas formas de sí. Es muy gótico. ojivas. Y es interesante como, porque de un modo u otro tú eres un crítico de Sí, lo que es el arte religioso, pero sí. por otro lado hay un vínculo que tú tienes. Quizás muy breve si tú dices algo Sí, sobre esto. de hecho, no pude explayarme mucho más en la defensa tesis, son 20 Sí, minutos sí, nada más, pero hay un aspecto que me resulta muy interesante que es cómo nosotros idolatramos imágenes a la vez que como humanidad las destruimos. Un ejemplo cotidiano, un ejemplo que estamos viviendo hoy en día, que se vive hora a hora, es lo que pasa en la fachada del GAM, por allá en Santiago, donde la manifestación casi es que es muy primitiva, es muy de Chauvet. Plasmamos nuestras imágenes y otros vienen y las tapan. Esto no ha pasado, no es la primera vez que pasa. Es un antecedente importante que también lamento no haber podido poner. Fue lo que pasó con el mural, primer gol de Chile, pintado por la brigada de Ramón Parra y Mata, con A, en 1973, y que podría haber pasado por simplemente un mural en una piscina pública. sí. Pero aquí ciertos personajes de la dictadura en 1981 tapan esto, pero pareciera ser sin conciencia de qué material había sido para ser pintado. Entonces lo tapan y en 1990, no recuerdo muy bien la fecha, se redescubre y se Sí. resignifica este lenguaje. Entonces es interesante cómo la imagen se idolatra, se destruye, se idolatra, se destruye. Y en este proceso yo simplemente soy un ejemplo. O sea, yo mismo he sido víctima, o comillas víctima, de aquello. En el grupo scout que yo estuve, yo entregué una obra, hice un escudo, qué sé yo, y después ese escudo fue quemado. Porque yo ya había pasado y tenían que olvidar, tenían que hacer una especie de limpieza histórica. De hecho, retiraron incluso mis escritos. Entonces, es interesante, sin quedar en la victimización, ¿no? Es interesante cómo la obra de arte genera esas repercusiones violentas, pero contrario a lo que la gente cree, esas acciones violentas no destruyen la imagen, igual que destruyen un cuerpo. Nadie Ujú, sabía quién era Daniel Zamudio hasta que lo mataron, tristemente. Pero se ujú, colectiviza, y es lo interesante del alma. Cómo el alma, visto desde un punto de vista sociológico, colectiviza un concepto que era muy particular, que tenía defectos, que incluso estaba mal pintado. Pero ujú. al taparlo, lo destacan. Y ahora, el mural que yo menciono de Colina está rodeado, custodiado por un museo. O sea, pasó de ser un simple mural en una piscina pública a tener un museo encima. Es muy Ujú. interesante y muy apasionante este concepto de la destrucción, construcción de imágenes. O sea, cómo idolatramos imágenes y cómo las destruimos. Irónicamente, al destruirlas, las destacamos. O sea, no, Sí. es Gracias. contrario a No, la lógica. Eso. muchas gracias, Matías. Nada de qué, profe. Gracias por la pregunta. Eh, ¿Algo más, Ricardo? ¿Con No, muchas Matías? gracias. ¿No? No Ya, estoy ok, muy satisfecho. perfecto. Continuamos entonces con la profesora Cataldo. Matías, me tienes sorprendida, muy sorprendida. Tu obra me trasciende, me, lo que tú hablas es como que es lo que yo quisiera hablar cuando hago mi obra. Esta obra que me impactó y me dejó en shock es esa que tú abres y habían dos velas rojas, no sé cómo se llama esa. Ex voto, que está expuesta Esa obra sí, ex voto. la tendría en mi casa, es maravillosa. Tiene una fuerza sin tener, es una fuerza más allá del lenguaje, más allá de la imagen.
A lo mejor por ahí se reirán, pero son puras rayas, ¿cierto? Sí, son Puras puras formas que rayas. pero Es tiene vela una, derretida, básicamente. Incluso con soplete. tiene una potencia que me trasciende. Por lo tanto, háblame de ese portal, Ya. porque en esa obra vio un portal en mí. ¿Cómo tú logras esa obra? Para poder lograr esa obra hay que cruzar un portal. Sí. ¿Qué portal Eh, cruzaste tú? ya. Creo que voy a mostrar una cosa que no quería mostrar todavía, pero esto, ustedes en este momento están en un portal. O sea, yo hice una instalación acá, porque el concepto de portal justamente, a ver, yo desde muy pequeño tengo inquietudes espirituales. Primero tuve un proceso de cautivamiento, incluso de simpatía con la Iglesia Católica, pero por el lado más ecléctico de la Iglesia Católica, desde el punto de vista de los santos y qué sé yo. De repente me encuentro en un campamento en La Campana. Salgo de la carpa, eran las 3 de las 4 de la mañana, digo, apenas estaba amaneciendo, y había un frío, y yo de repente con ese golpe de frío me doy cuenta que hay mucha más esencia en eso salvaje, en esa destrucción, comillas, en ese mundo hostil al ser humano, que en esos grandes templos que tanto se alaba. Ahora, eh, este trabajo, no recuerdo muy bien cuándo fue, pero la quema de Notre Dame, de Nuestra Madre, en Francia, resultó para mí ser muy aclarecedor, porque tengo una beta de pirómano que trato de explotar positivamente, y digo, bueno, qué maravilla que de repente una iglesia que estaba bastante olvidada, que claramente iba mucha gente, pero no era, no era algo de lo cual se estuviera hablando constantemente, ahora estaba en las primeras planas de todo el mundo. Es lo que mencionaba con el profesor Loebel, o sea, la destrucción de algo, de alguna forma, y si es tratado con cuidado, lo destaca. Y no solo, también, no solo en la obra de arte, o en extensión. En el tatuaje, por ejemplo, tú tienes que destruir la piel para gestar una imagen. El artista, en mi caso, pasa a ser lienzo, sufrimos las consecuencias del lienzo, y para poder trascender un poco el concepto. Esta obra nace un poco con respecto a eso. Yo tengo una fascinación por las velas porque, nuevamente, me hubiera gustado ponerlo en la presentación, pero aprovecho. La vela es el ritual mínimo. O sea, el hecho de yo prender una vela, estoy prendiendo una plegaria. Por eso que en la obra de arte, velas para una plegaria, ese nombre no es casual. Yo en ese momento estaba tratando de conseguirme una beca en Casaplan porque no tenía los medios para costearme la membresía. Y esa obra para mí es muy esclarecedora. Yo di todo. Y justamente, por ejemplo, tirándolo a otra área, justamente en grabado, el punzón sobre la matriz en punta seca es un acto destructivo. O sea, si uno lo ve a microscopio, afortunadamente yo tengo aquí un microscopio, uno ve que la matriz ya no está cortada así como pulcro, bonito. Es un caos. Y si uno solo toma ese caos, es bello ese caos. La naturaleza está llena de errores o de horrores geográficos, pero son tan bellos. Yo tengo una fascinación también por el tema de la astrología. Y la luna, por ejemplo, es fruto de una tremenda colisión. Entonces, esa destrucción siempre, de alguna forma, puede causar. Sin ir más lejos, las tapas de este trabajo están quemadas. Les puse cinta de doble contacto y quemé la cinta de doble contacto. Y del error salió una oportunidad. Hay una cosa que no se valora y que no se suele mencionar, que en el arte es de las pocas profesiones en las cuales un error da la posibilidad de algo. No es, oh, cometiste un error, es qué vas a hacer con ese error. ¿Te vas a quedar llorando sobre el error o vas a ocupar ese error a tu favor? Lo mismo con la línea, ¿no? Que la línea se suele decir, ah, es que mala letra tienes. Bueno, pero esa letra, eh,
algunos pintores, algunos dibujantes no serían los famosos dibujantes que serían si no tuvieran esa expresividad en la línea. Entonces, bueno, de allí viene un poco el juego de lo quemado, de lo... Y francamente, una de las obras más abstractas que tengo, yo siendo Asperger me cuesta mucho la abstracción, pero creo que me vinculé bien con ese concepto al ser un elemento que está presente, que está ausente, que está el vestigio de. Es como las manos en Altamira. Uno no ve la mano. Y aún así ves el vestigio, ves la huella de la mano. Incluso se han identificado sujetos porque tenía un dedo fracturado. Entonces hay una mano que tiene un dedo más al lado y 20.000 años después somos capaces de identificar a un sujeto en una cueva que fue pintada en España. Es increíble. Eso por eso. Gracias, Matías. Nadie quebró. Me gusta. Claudia, ¿algo más? Claudia, Claudia, ¿algo Está más? bien, ahí. Ya, Estoy ahí. perfecto. Ya. Entonces, culmina esta ronda de preguntas, comentarios, el profesor Edwin Rojas. Voy escuchándote, Matías, escuchándote hablar. Bueno, hemos hablado tanto ya en detalles que llegué tempranito. Sí. Pero sabes que hay una conexión súper importante con todo lo que hablas, con tu nacimiento, tu mexicana. Que no los creas, y ese año, y antes, digamos, en ese año que estuviste allá, más los 9 meses donde tu mamá, y más todo lo que viene, ¿cierto?, implícito en esta herencia mexicana, se nota en tu trabajo, de todas maneras. O sea, el hecho de este cambio que hay, desde esta herida, digamos, que hay, desde el sacrificio, ¿no es cierto?, el autosacrificio y el sacrificio para alimentar el corazón, para alimentar a Dios, para alimentar a los dioses, Sí. etcétera, por medio de la sangre, que hacían los mayas y los aztecas y varios más. Creo que eran los más, no, ellos hacían muy fuerte los sacrificios, digamos. Sí. Pero yo me acuerdo, ¿no es cierto?, todas estas cosas de la veladora, te relaciono con Oaxaca, más que con el centro de México. Claro. Y los que han estado en Oaxaca se van a dar cuenta que es un poco también esta cosa como de sacrificio de fiesta, ¿no? Sí, Además. sí, tal cual. Es un Pero sacrificio gozoso. padre, ¿no? En este caso, porque cambia. El papá vuelve a abrir las puertas de este retablo cuando llega el día de todos los muertos, de todos los santos, y se abre en la casa un altar nuevamente. O sea, vuelve y te visten al muerto, Sí. o a ese espíritu, o a Claro. ese bulto que hay ahí, pero ya no es un bulto, sino que es una cosa más. Cuando hablas también, y esa parte re interesante que a mí me quedó marcado para toda la vida, fue la cosa de la Cuatlicue, esta diosa para los americanos del Valle de Anahuac, Sí. ¿no es cierto? Esta diosa Cuatlicue, la diosa de la vida, de la muerte, la diosa de todo, de la creación. Exacto. Y cuando llegan los españoles se convierte en un demonio. Sí. Inclusive quisieron dinamitarla, esta Sí, tremenda sí. piedra, la quisieron dinamitar, sacarla de lo que era una diosa, ¿no? Sino que llevarla, porque era una demoníaca, o sea, Claro. son 2 cabezas de serpiente que la forman y un cinturón de calaveras, de calaca. Sí. La trataron ¿cómo se llama?, de destruir. No pudieron hacerlo y hoy día es una obra de arte, o sea, Sí. de diosa a demonio y ahora a una obra de arte. O sea, esa metamorfosis es lo que empieza a ocurrir con esta cosa de la ritualidad, del rito y de todo lo que ocurre para atrás con un personaje como estos, ¿no? Que tienen su, no sé, hay cosas tan banales, como dices tú, como lo que vi hace poco, lo vimos con Claudia, estuvimos allá, la diosa, no, la Virgen de la Poza, del Charco, la Virgen del Charco. Ya. Es tan, o sea, para mí, para la gente que lo hizo no es absurdo, pero a mí era como raro. En una calle, aquí en el centro, cerca, en el centro, encontraron que un día que llovió, en una baldosa se hizo, en el suelo, se produjo la imagen de la Virgen. Ya. Una mancha negra que no tengo idea, yo la miraba, no la veía. La sacaron de ahí, la pusieron en un altar, le hicieron toda una cuestión, le ponen vela y todo, y tiene un círculo rojo para que entiendan dónde está esa virgen, que a alguien se le ocurrió que era una virgen y que era un milagro. Claro. Que lo mismo pasa a ser otra cosa, pasa a ser algo más divino, más increíble, no sé cómo llamarle. Bueno, pero ahí
yo quiero que te metáis un poquito más de eso y me expliques. Dijiste tú que con esta sociedad tan tecnologizada, ¿no es cierto? Dios se pierde en esto. Lo dijiste tal cual. ¿Ah? Y desaparece. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué dice eso? Si Dios se supone que está en todas partes. Pues. La tecnología, no tecnología, en el alma, no en el alma, está en todos lados, no solamente en la iglesia. Cuenta un poquito de eso. Eso es una meditación, A ver, el ser humano no es un ser estático. El yo soy debería cambiarse por el yo voy siendo. Yo en un principio tenía una concepción muy clara de lo que era Dios o dioses. Justamente lo que menciona con Coatlicue, Coatlicue pasa a ser la Virgen de la Guadalupe. Sí. Y yo, es una de las muletillas que yo tengo. Cada vez que me saco la madre, por Guadalupe, la mencioné un par de veces cuando se apagó el computador. Entonces, claro, es extraño porque finalmente el ser humano... A ver, voy a rememorarme incluso a mi infancia. Una de las primeras cosas que me motivó a estudiar arte fue darme cuenta que tomando un algo inerte puedes generar algo más. En mi adolescencia, tratando de leer a Nietzsche, porque es bastante difícil de leer, encontré así hablado Zaratrusta, perdón la pronunciación, y encontré este concepto, ¿no? De Dios ha muerto. Y digo, mira qué interesante, o sea, démosle la vuelta. ¿No será el ser humano el Dios? Sí, somos seres tecnológicos, pero tenemos esta necesidad de buscar algo trascendente. Y en mi tesis creo que lo menciono. Si existe algún nombre para eso, no me lo quiero aprender. O sea, me quedo en la interrogante. ¿Existe o no existe? Y es una de las respuestas que yo quiero resolver el día que yo me muera. O sea, no, son de esas cosas interesantes. Fito Páez, por ejemplo, en una entrevista le preguntan, ¿y cómo funciona esta maravilla del piano? Y el tipo dice, espera, no quiero saberlo. O sea, es interesante quedarse en la duda. ¿Existe o no existe? Y ese no existir y existir a la vez, un poco de Gato Schrödinger, es lo que me apasiona, porque yo finalmente cuando me preguntan ahora, gente que me ha conocido en mi faceta pagana, que haciendo rituales a los dioses, que haciendo brujería, qué sé yo, y me preguntan, bueno, ¿y qué crees? Y yo digo, bueno, creo en mi obra. O sea, finalmente me aferro a estos testimonios que nacen de distintas formas. O sea, una obra nace por una circunferencia, por un sueño, una pesadilla que tuve, una sugerencia que alguien me hizo, y voy como configurando estos elementos, estas narrativas visuales, que, que generan justamente ese tema de la hierofanía. Me quedo en el umbral, justamente yo no atravieso, no estoy ni acá ni allá. Me quedo en el umbral y soy un espectador de la espiritualidad. Y cualquier cosa que sea media hierofánica, me resulta muy atractivo. O sea, cómo la gente idolatra las imágenes, el GAM, que yo mencioné, por ejemplo, o cómo las destruye. O sea, ambos gestos son estimulantes. Qué apasionante como la gente, porque yo al ser neurotípico, ser Asperger, me cuesta relacionarme con la gente. Todavía no entiendo todos los códigos. Ya a mis 18 años aún me cuesta entender sarcasmo, bromas y qué sé yo. Y es una cosa que me resulta muy interesante. O sea, el desconocimiento. Le comentaba esto a mi madre el otro día. Yo no le temo al desconocimiento. Y creo que es lo que me evita ser fanático. O sea, soy fanático por el arte, quizás. Pero no temo al desconocimiento. Si alguien me dice, es que tú no sabes tal cosa, apuntar. O sea, no me cuesta nada y me dan razones para seguir estudiando. Lo mismo pasa con la relación con Dios o dioses o diosas. Yo mucho tiempo estuve abocado al estudio de una diosa en específico que es Hécate, una diosa prehelénica, y me pareció muy estimulante porque Hécate justamente tiene que ver con el tema de los portales. O sea, cuando en la antigua Grecia se le prendían velas a Hécate, o se le hacían rituales, usualmente de sangre, se sacrificaban borregos y qué sé yo, a Hécate en los cruces de los caminos. O sea, qué interesante ese tema del vínculo. ¿Cómo vinculamos a una diosa del sacrificio, de la oscuridad, al cruce? Y como la muerte siempre me ha perseguido,
de no formas directas, sino formas indirectas, muertes personales, es interesante encontrarme con estos elementos que pueden ser sociales, pueden ser reales, pueden ser lo que quieran, pero me quedo en la incertidumbre. Me gusta eso de decir, oye, puede que existan. Y por si acaso, aquí hay una obra. Y me gusta, y gozo con ese proceso estético. Eh, Ahora, con relación también a Cuatlicue, es interesante cómo se resignifica, ¿no? Aquí anoté la palabra metamorfosis que el profesor mencionó, que es un concepto muy interesante que también no pude abarcar, que es el concepto de cómo, y esto fue algo de mi propia cultura, ¿no? De YouTube, que un youtuber, antropólogo, hablaba de cómo los griegos hablaban de la metamorfosis. O sea, Aracne no era mala porque desafió una diosa y se transformó en una araña. De hecho, es casi una bendición. Sigue teniendo esencia humana. Pasamos a Occidente, pasamos a la actualidad y en Metamorfosis de Kafka les molesta que este personaje se haya transformado en cucaracha, no porque sea una cucaracha, sino porque no produce plata. Entonces, es interesante cómo vamos mutando. Eh, También se me viene a la mente el caso del calendario maya, este grande que se muestra constantemente, que pasó de ser un elemento, una piedra que estaba allí tirada en lo que actualmente sería el Zócalo, a ponerlo al lado de la iglesia, como para acercarlo de la divinidad actual, a pasar a un museo. O sea, es como las imágenes se van moviendo y en ese movimiento hay un ritual, justamente. Hay un ritual que les permite tener lo que actualmente consideramos lo que sería arte. Tuve que eliminar una parte de la presentación donde mencionaba Nefertiti. Cómo la logosfera es tan fuerte que la imagen de Nefertiti que nos mira desde el museo en Alemania, si no me equivoco, es similar o igual a tener a Piñera en una fotografía del registro civil, el día que me case. O sea, nos miran, las imágenes están presentes allí, son rituales que es muy, a mí, me imagino la escena de ser un poco cómica, ¿no? Alguien, un funcionario público, llevando una fotografía de Piñera a ponerlo a la oficina para que aquí está Piñera, ¿no? Él está supervisando esto. No es lo mismo que hacía Tutmosis III cuando ponía una estatua en un lugar importante. Él está allí. Entonces, claro, es un cierto punto divino, ¿no? Como la gente que pone las cruces en las casas están bendecidas por Dios. Dios está allí presente. Si existe o no, me quedo en la duda. Me quedo en el umbral. Pero es muy interesante. O sea, Interesantísimo. hay Bueno, estaríamos ocupando mucho tiempo todavía, pero tenemos el tema de la Divina Comedia. Cómo cruzar los umbrales y adentrarse es mucho más interesante que llegar al punto final que nadie se lee el paraíso. Todo el mundo se queda en el infierno. Así que, perdón, podría estar un puma. Ya, y otra cosa, una última pregunta, pero respóndemela muy concisamente. Sí, sí. Cuando hablaste, después yo tengo unas obras que son tuyas, que son dos ojivas, justamente. Mira, Sí. la palabra ojiva, Ojiva. aquí es la de lo, ¿cierto? ¿Cómo se llama este movimiento, este estilo? ¿Gótico? Gótico, sí. Gótico, igual que unas ventanas, pero no son ventanas cerradas, ¿no es cierto? Claro. Las ventanas abiertas, pues son tantas de ventanas que pusimos una en la otra. Después, ¿por qué ya el retablo no se abre el retablo? Lo que tengo yo, digamos, que son estas ventanas como cerradas. Claro, tal cual. Ya no hay que abrirlas. ¿Ah? Lo ¿Termina una mismo, serie? ¿Qué pasó con eso? ya se lo escucho de un momento. Un poco ortodoxo, pero la ventaja está en mi taller. Es la idea de la mandorla. Un concepto medieval que es una sexualización del arte, francamente. Una forma femenina Ya. que asimila, porque de hecho la primera imagen que se encuentra de esto es de un Cristo entronado, que emerge, simbólicamente, ¿no? Emerge a la realidad, a nuestro plano. Hay una faceta que yo por un tema de cuidado no lo mencioné, pero todo el arte sagrado tiene que ver con la sexualidad. O sea, la vela chorreando esperma, ¿no? Es muy fálico. Igual que las ojivas, ¿no? Por la ojiva entra la luz. Entonces es un aspecto sexual, un aspecto de estar adentro y afuera.
esto que esté cerrado tiene que ver también con el tema de la imagen que tiene, son árboles, ¿no? Y los Sí, árboles claro. son conexiones entre lo que está arriba y lo que está abajo. Para un nórdico del siglo XV, un cedro es un acto hierofánico, o sea, vas cruzando por el bosque común y corriente y de repente te encuentras con un cedro y te tienes que inclinar y hacer una venia, porque es el símbolo de un dios. O sea, Y ese árbol de alguna la forma... ardilla es la que llevaba, la ardilla es la que llevaba los mensajes del Dios hacia la tierra, pues, digamos, de Exacto, la tierra a la tierra, exacto. Y si lo fluía por el pensamos, cedro. de un punto de vista biológico no es muy distinto. O sea, los árboles se alimentan literalmente de luz. No es una metáfora. Una metáfora sofisticada como la que tenemos el ser Perfecto. humano, que la luz es el Sí, sí. conocimiento. No, literalmente ellos se alimentan de luz. Es biológica, estética y teológicamente muy interesante el concepto del árbol. Perfecto. Ya pues, Matías, Hugo, Ya, yo listo. ya Ok. terminé Bueno, preguntas. vamos a pasar a esta siguiente etapa, Sí. donde yo voy a colocar en la sala de espera a Matías mientras la comisión delibera y evalúa. ¿Ok, Matías? Sí, ningún problema. Entonces, vamos a ir... Bien, ahí abrió el portal, Matías. Sí. Bien, Matías, Bien. ha llegado la última etapa de este examen. Sí. Y antes de dar la nota final, luego de que la comisión deliberara tu evaluación,
le voy a dar la palabra a tu profesor guía para que él pueda expresarte algunas palabras. Edwin, por favor. Perfecto. Matías, Tío. primero que nada fue un agrado conocerte, llegar a entablar una amistad también, porque a pesar de ser profesor y alumno, hemos tenido una amistad, hemos conversado más allá, he estado en mi casa, hemos hecho una charla increíble, muy agradable. Y creo que tú tienes un futuro muy, muy bueno. Tienes que aprovecharlo. Sé que nunca los escollos a ti, los escollos, todas estas cosas que hay en la vida no te afectan. Tú los pasas y los has sobrepasado y tú lo has demostrado también. Y conversamos hace mucho tiempo de eso. Y bueno, darte toda la energía para que tengas mucho éxito en tu vida como artista también. Gracias. Tú sabes que la universidad siempre va a estar abierta para ti, porque has sido un muy buen alumno además, ¿eh? Y una muy buena persona. La nota no importa, puede ser un 4 o un 7, pero da lo mismo. Sí. Piensa tú que tú eres la persona que hace la obra, tú eres el que sabe y tú eres el que tienes que ascender. Muchas gracias. Te felicito por esta presentación, por tu tesis y por conocerte también. Muchas Te lo gracias. agradezco. También ha sido un privilegio. Bien. Estamos. Hermosas palabras de Edwin para un alumno y pronto exalumno. Lo cual mi deseo como parte de la comisión también te deseo el éxito en tu vida artística, ¿ya? Bueno, vamos a las notas. En primer lugar, tú debes tener conocimiento que te presentabas a este examen con un promedio 7 en tu informe escrito, ¿ya? La deliberación de esta comisión hace un momento atrás fue una decisión unánime, la cual llega a un promedio final de nota 7 en el examen. Por lo tanto, la nota final en tu acta de término de curso es un 7, ¿ya? Por lo tanto, Gracias. le podemos dar un aplauso y puede pronto iniciar sus trámites para Muy su merecido, titulación. Matías. Muy Bravo, merecido. Matías. Vamos a hacer Bien. un brindis que sea virtual. Un brindis virtual, no tengo nada. Bueno, No me Matías, digas. entonces estamos a día martes. Yo envío las actas que vayan corriendo por la comisión y una vez que llegue al decano, que seguramente va a ser en unos 2 o 3 días más, Yeah. luego va a registro curricular Sí. y tú ahí recién podrías estar en condiciones de hacer tu expediente de título. Yeah. ¿Ya? Así La que próxima por semana, mi la próxima. parte, ya, claro, lo más seguro. Por mi parte, yo te felicito a nombre de la universidad, de la facultad, a nombre de esta comisión. Nuevamente reitero los mejores deseos. Y con esto, si no hay alguien más que diga algo, quizás tú mismo, Matías, quisieras terminar diciendo algo, ¿no? Sí, aquí todos los presentes, profesor Edwin, profesora Cataldo, profesor Loebel, profesor Hugo, me han reafirmado una cosa que a mí la universidad me marcó muchísimo. No solo marca mi reafirmación por abocarme a esta noble profesión que es de la del artista, sino a la de entregarme hacia los demás. A mí el autismo me ha marcado muchísimo porque pasar de no entender a las personas a desear entender a las personas ha sido una cosa que me ha reafirmado mucho la universidad. La universidad con todas las particularidades que tiene, que no son pocas, me ha reafirmado mi deseo por estar acompañando y guiando y también un poco la docencia, ¿no? ¿Por qué no? Aquí el gran ausente para mí es el profesor Carlos Vitali, al cual le tengo muchísimo afecto, un gran guía en todo este proceso. Y solo es el inicio. Me quedo tranquilo, estoy con la conciencia tranquila, di el 120, 130% de mí. Y para mí la universidad realmente fue un consuelo en momentos muy amargos de estos últimos 5 años. Fue, ¿por qué no? Razón de lágrimas, pero también de muchas alegrías. O sea, encontré un nicho, encontré un lugar donde me siento querido y pocas veces en mi vida puedo decir eso. Así que muchas gracias a todos ustedes por darme algo en lo cual sacarme de mi contexto y poder meterme en la cabeza de alguien más
de ponerme a estudiar cosas que jamás en mi vida había pensado estudiar. Y un poco por el conocimiento, por el placer de aprender, creo que es una cosa que es subestimada. Aquí descubrí realmente que amo aprender y enseñar. ¿Por qué no? Me encanta. Así que, profesores, muchísimas gracias. Realmente han sido maestros para mí. Abrazo. Gracias a ti, Matías. Matías. Grande Matías. Bien, entonces me voy a quedar con la comisión un Sí. minutito más y Matías, bueno, nos Sí. despedimos y ten presente que la universidad tiene las puertas abiertas para todos sus exalumnos. Muchas gracias, ¿Ya? profesor. Muchas gracias, Gracias. profesores. Gracias. Hasta luego. Matías estudia pedagogía. Oh, me cortaron.